Arratsaldeon, ongi etorri denoi eta bereziki gaurko hizlariari Justo Lakunza jaunari, a quien quiero agradecer su disponibilidad y su presencia en este foro. Durante el último año hemos asistido a distintas situaciones revolucionarias en los países árabes. Hemos visto que los movimientos de protesta popular de Túnez y de Egipto derrocaron sus regímenes. En Libia, los movimientos populares y la posterior guerra en la que ha intervenido la OTAN con autorización de la ONU han derrocado el gadafismo. En Yemen parece que se va a producir una situación en parte similar, y podríamos añadir la situación de Siria, o podríamos añadir también a cambios suaves, como pueden ser las modificaciones que se han introducido en el ámbito político en Marruecos. Todos estos movimientos en buena medida nos han sorprendido. Este movimiento en cadena. No esperábamos unos acontecimientos tan intensos por una parte, tan extendidos por otra, y de tan notable eficacia desde el punto de vista político. Y ahora se ha abierto un futuro que nos parece incierto porque nos resulta desconocido, por lo menos. Ya se han celebrado elecciones en Túnez, a fin de mes se van a celebrar en Egipto y poco más tarde en Libia. Y ante lo que parece el avance de los partidos islamistas, podemos ver que los comentaristas en alguna forma vacilan entre un recelo ante esos movimientos y, por otro lado, un cierto optimismo a la vista de la moderación de estos partidos políticos. En este sentido, el día pasado, de una forma muy gráfica, Ignacio Sotelo decía en la prensa que la primavera árabe muestra tonos otonales que presagian un duro invierno. No sé si será así, y para entender mejor esta situación, o tal vez situaciones, pero no serán todas similares, ¿no?, nos acompaña hoy don Justo Lacunza. Es navarro de Pamplona, miembro de la Sociedad de Misioneros de África, de los Padres Blancos. Trabajó durante 10 años en Tanzania y es diplomado y licenciado en Estudios Árabes e Islámicos por el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos. Es máster en Estudios Africanos por la Universidad de Londres, doctor en Lenguas y Culturas Africanas con especialización en Islam y Swahili, también por la Universidad de Londres, profesor ordinario de Lengua Árabe y de Estudios Islámicos en el PISAI, en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes Islámicos. Ha sido director de estudios varios años allí y rector de este instituto. Actualmente es rector emérito. Ha desarrollado una actividad desbordada, ha realizado investigaciones de campo sobre el Islam y los musulmanes en más de 30 países. Ha sido invitado y como profesor, conferenciante, experto por gobiernos, conferencias episcopales, fundaciones, institutos, universidades. Ha recorrido todo el mundo tratando de estos temas. El International Bioafrical Centre de Cambridge le nombró educador mundial del 2005 y uno de los 1000 pensadores líderes del mundo en el 2008. Y actualmente continúa con su actividad. De hecho, volvió hace unos días de Yakarta, invitado por la Unión Europea, el gobierno de Indonesia y el Sultanato de Brunei, como conferenciante en un congreso que se celebró allí. Y a buen seguro que nos va a ofrecer algunas pautas sólidas para poder entender esta realidad que nos es relativamente ajena, pero que tiene una extraordinaria actualidad. Tiene usted la palabra.
Pues vamos a comenzar con el Arratsalde-on. Muchas gracias, presidente y amigo Juan Ignacio. Señoras y señores y amigos todos. Es un gran privilegio para mí impartir esta conferencia en la Universidad de Deusto y en especial en el marco del Deusto Forum, cuando se celebra el 125 aniversario de su inenarrable y proverbial historia. Por las aulas de esta renombrada universidad han pasado muchas generaciones de estudiantes, investigadores, estudiosos, docentes y profesores. A todos ellos y ellas les ha quedado impresos la huella imborrable de la sólida formación académica, el sello inconfundible del talante intelectual y la impronta luminosa del saber ético. Profesores y estudiantes, a su vez, han abierto nuevos caminos de entendimiento en los lugares más recónditos y han transmitido profundos conocimientos con tesón y empeño en los rincones más insospechados del planeta. Han ido depositando a lo largo de muchas décadas la semilla fructífera de la libertad, del derecho, de la dignidad y del respeto en los surcos más impensables y silenciosos de la humanidad. Por todo ello considero un honor aportar mi cupón de ciegos, como lo hará la ONCE el próximo 6 de este mes, y depositarlo ante ustedes para que les traiga la suerte en esta tarde otoñal de noviembre. Mi sincero augurio es que les sirva de herramienta adecuada e instrumento apropiado que nos ayuda a entender mejor los acontecimientos revolucionarios que han cambiado de manera asombrosa y de forma inaudita el ciclo histórico, cultural, religioso y político de los países árabes en los últimos meses. Espero sinceramente que lo que les voy a ir diciendo muestre el afán incansable y la voluntad tenaz de acercamiento a los pueblos, estados y países árabes. Eso significa refrescar la memoria de largos años de estudio e investigación y también compartir la experiencia y percepción de un universo próximo y lejano al mismo tiempo. Sin embargo, sería pretencioso, desatinado e insensato, por mi parte, pretender bosquejar un relato exhaustivo de la actualidad y de los eventos lacerantes que han causado y siguen causando miles de víctimas entre la población de cada uno de los países árabes. Es trágico y lamentable, pero hay que decirlo sin irritación volcánica y sin condena alguna, excepto la condena incondicional del odio, la violencia y la maldad. En todos y cada uno de los países árabes soplan con fuerza los vientos de las discordias internas, de las contiendas nacionales, de las revanchas partidísticas. Se vislumbra la amargura incrustada y pululante que no consiguen calmar ni el incienso ni la mirra. Y tampoco llega la calma social con las declaraciones cotidianas, los discursos oficiales, las palabras prometedoras de los que piensan apaciguar el viento huracanado de la Revolución Popular, abriendo un paraguas desdibujado en la plaza pública, o profiriendo amenazas que ya no conseguirán ahuyentar el miedo de la población a los malvados dirigentes del terror y de la maldad, o pretendiendo, locamente, meter el sol implacable del desierto en un sombrero desalmado. La revolución en los países árabes no podrá ser apagada destilando promesas vacías, deshojando consejos sombríos,
preconizando tiempos lúgubres y oscuros. La revolución es como el viento. No sabes con certidumbre dónde ha comenzado, aunque documentes hechos concretos, como la dramática inmolación a Lobonzo de Mohamed Bouazizi el 17 de diciembre del 2010 y el final de su largo Vía Crucis el 5 de enero del 2011. Pero una cosa es cierta e irrefutable. La revolución en los países árabes ha nacido en el alma iluminada de millones de ciudadanos y ciudadanas para quienes la dignidad, la justicia y el derecho labrarán la tierra fértil de las nuevas generaciones y colmarán sus sueños de paz, progreso y libertad. Acabo de hacer referencia al viento enloquecido y huracanado. Esa es la imagen más poderosa en el imaginario colectivo de los pueblos árabes. Ese omnipresente elemento de la naturaleza está relacionado con el concepto fundamental de revolución. Los pueblos árabes entienden muy bien la realidad y el simbolismo de la arena, del polvo y del viento en el desierto. Nada mejor para comprender las consecuencias de la rabia callejera, del descontento general y de las protestas populares que analizar el contenido del término revolución en la lengua árabe. La revolución azaura quiere decir el simún del desierto, que se alza con fuerza en torbellinos verticales, se desplaza a gran velocidad, embiste sin piedad y deja visibles sus huellas asoladoras en toda la trayectoria de sus errantes y apurados desplazamientos. A partir de las independencias, el término revolución comenzó a tomar un significado particular a nivel político, cultural, social y religioso. Si con el adviento de los estados independientes la revolución en los países árabes era sinónimo de combate contra el lastre del poder colonial y la influencia europea, hoy en día la revolución popular es un reto frontal y una lucha encarnizada contra los dictadores, tiranos y explotadores nacionales. En todos los países árabes, sin excepción alguna, los clanes dinásticos y familiares llevan el control férreo del Estado. Vigilan el ejercicio de todos los poderes políticos, económicos y sociales. Hoy el significado primero del término revolución en los países árabes es sinónimo de derrocamiento del poder político, de destitución de los dictadores de turno, de lucha contra el Estado central en cualquiera de sus formas actuales. El efecto dominó está a la vista porque millones de ciudadanos árabes se han despertado y están luchando contra las ataduras de los regímenes nacionales, que los tenían y los tienen todavía, atenazados y humillados en cuanto a dignidad, derechos y libertad se refiere. De momento, Túnez, Egipto y Libia, pero en otros países como Siria y Yemen, siguen las insurrecciones, las rebeliones y las revueltas. En todo, sin excepción, continúa el mal humor generalizado y la rabia solapada contra los que han hecho de los estados nacionales su propio feudo. Los gobiernos han respondido a los manifestantes con la fuerza militar, la represión cruel y las balas indiscriminadas. Ahí está el triste y dramático testimonio de los miles de muertos, heridos y desaparecidos a causa de la revolución, que como el simún del desierto ha dejado a su paso devastación, horror y lágrimas. En Túnez y Egipto, en Libia y Bahrein, en Jordania, Siria y Yemen, las plazas cambian de nombre en honor de los mártires de la revolución.
no contra el antiguo poder colonial europeo, sino contra las dictaduras políticas de cuño indígena y los islamismos religiosos de sello nacional. Hasta ahora el sublime término mártir era casi propiedad exclusiva de los kamikazes que se inmolan en nombre de Allah, causando terror, congoja y muerte. Hoy en día, los mártires de las revoluciones árabes son patrimonio de los pueblos árabes. Son mártires porque han muerto heroicamente en las calles y plazas, desafiando valientemente la infamia y el oprobio de los sátrapas corruptos y verdugos del pueblo. La palabra mártir ha entrado en el vocabulario histórico, político y religioso de los estados árabes. En todos ellos ha habido ciudadanos y ciudadanas que han perdido la vida a causa de la revolución, han sido víctimas de la violencia o han desaparecido para siempre de manera indigna y vergonzosa. El ciclo de la historia ha cambiado radicalmente en los países árabes. Las revoluciones de cualquier signo que sean dejan inimaginables y profundas heridas. Pensar que en el desierto todo volverá a las andadas después del paso del Simún es imaginar que el viento huracanado seleccionaría los lugares donde posarse para descansar y dejar sus rastros polvorientos, por ejemplo, entre las demoras, vergeles y palmeras de un oasis. Pero eso no sería posible, ya que el huracán del desierto, como la Revolución Árabe, no es un enorme deltapiano de colores, que uno lo maneja a su antojo, lo guía por los aires y lo dirige con destreza. Las revoluciones árabes son el inicio de una nueva andadura democrática. No están en juego los ritos y prácticas del Islam, sino la proyección social, la dirección política, la legislación estatal, la gestión de la democracia, el ejercicio de la libertad. Todo ello supone un cambio continuo y radical en el umbral de la historia incipiente, que ya se está escribiendo con gruesos renglones, a trompicones y casi de sobresalto. Han cambiado la historia reciente y el horizonte futuro de los países árabes. Se escribe la historia actual de los países árabes con nuevas palabras y nuevos conceptos, que ya existían en el imaginario colectivo, pero que no tenían vigencia efectiva en la población ni traducción explícita en la sociedad. Ha nacido un vocabulario inédito que hará de sólida calzada empedrada a las nuevas generaciones. Libertad de expresión, libertad de culto, democracia, derechos humanos, derechos de la mujer, elecciones generales, justicia sin corrupción, dignidad sin condiciones, ciudadanía. Esa es la nueva simiente que comienza a brotar en el surco de la primavera árabe. Una primavera humana que a trancas y barrancas se abre paso en el tiempo y se asienta progresivamente en el espacio de los estados árabes. Una senda larga y tortuosa, con meandros y altibajos, con enigmas y laberintos, con imprevistos y aciertos. Pero ya sabemos, la cosecha de trigo no se recoge en primavera y la semilla de las revoluciones árabes apenas ha sido esparcida en el campo. Los desafíos democráticos, las libertades constitucionales y los derechos humanos se abren camino entre manifestaciones callejeras, enfrentamientos con las fuerzas del orden, gritos de los desheredados y reivindicaciones de la dignidad de los ciudadanos. Sí, ciudadanos con plenos derechos, no súbditos aborregados sin voz ni libertad, en el juego sucio de dictadores y tiranos. Un largo, duro y doloroso camino.
Las aguas turbias y turbulentas de las revoluciones árabes tardarán mucho tiempo en aclararse y calmarse. Pero 2011 representa la muga histórica entre el pasado de regímenes totalitarios y el presente de las libertades democráticas. La hoja de ruta del futuro de los países árabes tiene dos itinerarios a la vista. O bien la tiranía, la dictadura y la opresión, mascaradas de cualquier forma, o la libertad, la democracia y el derecho, ejercitados a la luz del día. O bien el final ordenado de las longevas dictaduras, o el adviento feliz de la sociedad civil, enmarcada en el derecho, la libertad y la justicia. La dignidad humana presente en cada ciudadano y ciudadana es la columna vertebral, alrededor de la cual deben orbitar la construcción, el progreso y el desarrollo de la sociedad civil. Los derechos humanos y las libertades civiles emanan de la fuente de la dignidad humana, porque los derechos no son fruto de una legislación avanzada, de un ideal democrático, de un decreto real o de una propuesta parlamentaria. La dignidad humana nace con el ser humano, es parte constitutiva e integrante de su ser, elemento esencial de su vida. Por eso, en la visión auténtica y veraz de toda sociedad civil, el hincapié constante en la dignidad humana es esencial e imprescindible. Por encima de todo vínculo étnico, de todo nexo lingüístico, de toda afinidad cultural, de toda tradición religiosa. Sin dignidad humana, como faro luminoso en el cuadro de mandos, no podrá desarrollarse el Estado de Derecho, ni continuará el progreso de la democracia, ni se extenderá la arena de los derechos humanos en los estados árabes. Líderes políticos, fundadores de partidos islamistas, dictadores de traje y corbata y tiranos con vestimenta beduina han utilizado la palabra revolución durante décadas, como una especie de mantra político que servía para la algarabía de las masas, el vapuleo nacionalista y el látigo institucional contra adversarios y enemigos, activistas y agitadores. Lo hemos oído por la enésima vez de la boca del líder tunecino Rashid al-Ghannouchi, después de la victoria de su movimiento islamista al-Nahda en las recientes elecciones generales de Túnez, celebradas el 22 de octubre pasado. Ha declarado en público, y cito, «Ha llegado el día de la revolución». Los seguidores y defensores del dirigente islamista, que han conseguido 90 escaños de los 217 del Parlamento tunecino, se han apresurado a decirnos que Al-Nahda es un partido político que representa el Islam moderado. En realidad, Islam moderado son un sustantivo, Islam, y un adjetivo, moderado, de difícil parentesco. Los 23 años que el Ghannouchi ha vivido como refugiado en el Reino Unido no parecen haberle influenciado en su visión política de un Estado sin religión oficial que lleva consigo la división de poderes. Después de las elecciones generales en Túnez, han comenzado los enfrentamientos político-institucionales entre los enfebrecidos partidarios del Estado Islámico y los aguerridos defensores de un Estado secular. Mientras tanto, se prepara la redacción de una nueva Constitución. Los partidos políticos buscan una salida a los compromisos electorales y la población, después de la euforia democrática y los vientos de gloria en calles y plazas, no está dispuesta a venerar ciegamente la bandera de una nueva dictadura de inspiración islamista, a pesar de las promesas electorales de un Islam moderado. Si los líderes políticos proclamaban en el pasado
que los enemigos de la revolución estaban fuera, hoy la población grita sin miedo en la calle que los enemigos del pueblo viven dentro, hablan la misma lengua, siguen la misma religión y dicen ser defensores del pueblo y de la nación. Está cambiando el frente de las revoluciones nacionales y este aspecto es sumamente importante subrayarlo. El diálogo, el entendimiento y el debate son imprescindibles entre todas aquellas fracciones, grupos, partidos y movimientos que quieren apoderarse del término revolución y darle el significado que creen oportuno y necesario en la coyuntura actual de los países árabes. Unos subrayan el ingrediente Islam, otros la componente democracia, otros el elemento libertad, otros insisten en el aspecto derechos, otros en la vertiente ley islámica. La palabra revolución, con la tela de fondo del viento huracanado, va adquiriendo nuevos contenidos, se le van poniendo nuevas etiquetas y se le van adosando nuevos significados. Sin embargo, hay que apuntar al hecho de que para un número de estados árabes el término revolución es sinónimo de caos, desorden, inestabilidad, derrocamiento, inseguridad, desastre, conflicto, devastación, guerra. Ha comenzado ya el debate interno en los países árabes sobre el significado que se le está dando a la palabra revolución, término legendario en el vocabulario político, religioso y cultural de las naciones árabes. Algunos países árabes no tardaron mucho tiempo en sofocar la revolución de la calle, prometiendo cambios políticos, reformas institucionales y mejoras económicas. Por el momento, parece que las medidas han conseguido aplacar la furia popular, pero bastaría muy poco para que se desatara la avalancha social y de nuevo la calle fuera teatro indiscutible de nuevas primaveras árabes. La expresión mundo árabe es anacrónica, obsoleta e imprecisa. A pesar de que se siga utilizando en la prensa, en las publicaciones, en los debates y en los medios de comunicación. Es algo así como hablar del mundo europeo, del mundo asiático, o del mundo universitario, o del mundo vasco. La expresión mundo árabe, tan usada, difundida y arraigada, significa poco o todo lo que uno quiera meter dentro. ¿Dónde está el mundo árabe? En Trípoli, Damasco, Arabia Saudí, Argel, El Cairo, Casablanca, o también en París, en Marsella, en Milán, en Barcelona o en Euskadi. A veces las palabras mundo árabe pueden sembrar mucha confusión, sobre todo cuando se confunde árabe y musulmán, porque también podríamos hablar de mundos árabes en Europa, en Asia o en América, cuando hacemos referencia, por ejemplo, a las comunidades musulmanas de origen magrebí, pero tal expresión confundiría aún más al oyente y al lector. El gran espacio geográfico de ese erróneamente llamado mundo árabe abarca hoy de Mauritania a Bahrein, de Yemen a Irak, de Siria a Omán. Ese mundo árabe, entre comillas, está hoy dividido en 17 estados independientes y cada uno de ellos tiene una determinada forma de gobierno. Podríamos resumir en 5 formas de gobierno: república, como es el caso de Argelia, Egipto, Irak, Líbano, Mauritania, Siria, Túnez y Yemen; monarquía, Arabia Saudí, Bahrein, Jordania y Marruecos; sultanado, Omán; Emiratos Árabes Unidos, que son 7; y por último, Estado, Kuwait y Qatar. Libia tenía hasta hace pocos meses una forma particular de gobierno,
conocida con el nombre de Congresos Populares. El coronel Muammar el-Gaddafi suprimió la Constitución en 1977, desplegó la ideología totalitaria del Libro Verde y dio al traste con la Asamblea Nacional. Todo ello aplastó e impidió el desarrollo de la sociedad civil libia, ya que todo pasaba por el filtro del implacable dictador. El nuevo Consejo Nacional de Transición en Libia no se ha decantado todavía por la forma de gobierno que tiene intención de introducir a partir de las urnas y la redacción de un nuevo texto constitucional. Pero hay un punto sobre el que el presidente del Consejo Nacional de Transición ha insistido en varias ocasiones. La ley islámica o sharia será la referencia legal de la Constitución del país considerado como un país musulmán. Hay quienes desean equiparar el número de los países árabes a los miembros de la Liga de los Estados Árabes, o conocida sencillamente como Liga Árabe. Este organismo, fundado el 22 de marzo de 1945, agrupa hoy en día a 22 estados independientes. Pero nadie puede considerar Sudán, Yibuti, Somalia y Comoros, miembros de la Liga Árabe, como países árabes o estados árabes. Tampoco hemos considerado los territorios palestinos como un estado árabe, ya que hasta ahora no podemos hablar de un estado palestino independiente, solamente de una petición oficial que fue presentada por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina ante la Asamblea 66, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado 23 de octubre. Lo mismo podríamos decir del Sáhara Occidental, que hasta el presente no está constituido en un Estado independiente, con fronteras claramente delimitadas e internacionalmente reconocidas. Las dictaduras que han caído a lo largo de este año, Túnez, Egipto y Libia, llevaban muchos años fuertemente enraizadas y sólidamente constituidas. Pero el temple del ánimo humano, el martirio aplastador de los derechos humanos, el pisoteo infame de la dignidad humana y el sueño imparable de libertad han podido más que los uniformes militares, los tanques arenosos y el enojo rabioso de los tiranos y dictadores. La revolución, entendida como vuelco total y global, se ha convertido en el estribillo popular de los países árabes. Pero quedan muchos interrogantes en el aire, como ocurre cuando el huracán mitiga su bravura y se asienta golpe tras golpe. La democracia, los derechos humanos, las libertades civiles, las constituciones, los partidos islamistas, la justicia, la libertad religiosa, los islamismos de corte político, son algunas de las incógnitas que despejar. Desde comienzos de año hemos sido testigos de las transformaciones radicales que han sacudido profundamente las instituciones, las sociedades y las gentes de las naciones árabes. Los cambios sustanciales representan largos y punzantes dolores de parto a través de las revoluciones nacionales, las revueltas populares y las manifestaciones callejeras. Nunca mejor dicho que la calle y la plaza han hablado con voz inconfundible para acabar con la tiranía de los que se han identificado con el poder absoluto y han monopolizado todos los espacios nacionales. La revolución en los países árabes tiene un objetivo primordial: destituir a los tiranos y dictadores que han tenido al pueblo amordazado, subyugado y esclavizado. Ya no son los colonizadores occidentales y europeos, sino los líderes políticos autóctonos, los que son culpables de la pobreza, de la marginación, de la miseria en la que están sumidos millones de ciudadanos de los estados árabes.
Hablar constantemente del mundo globalizado puede resultar una fácil escapatoria política, cuando en definitiva los líderes políticos son los que gobiernan las naciones. Tiranos y dictadores de los países árabes han amasado riquezas inimaginables, dejando al pueblo abandonado en la miseria, en la indigencia y en la pobreza. Todo ello ha provocado el éxodo de miles de migrantes, principalmente hacia los países europeos, en busca de una vida más digna, en cuanto a derechos, justicia y libertades se refieren. Cada nación-estado de ese conjunto de países árabes tiene su propia historia. Después de las independencias, todos los estados han construido sus propias identidades nacionales dentro de las fronteras geográficas. Esa identidad nacional se ha fraguado y se ha forjado con la ayuda de algunos importantes ingredientes: nacionalismo, ideología política, recursos económicos, religión musulmana, relaciones internacionales. Dos grandes ejes transversales han hecho de potente engranaje y de correa transmisora en las etapas históricas de los pueblos árabes. El primero es el Islam, que significa fe y religión, ley y tradición, moral individual y familiar, cultura y civilización, orden social y sistema político. Ha habido muchos procesos de islamización en las sociedades árabes a lo largo de los siglos, con lecturas, interpretaciones y aplicaciones de los textos sagrados. Tanto la tradición suní del Islam como la chií tienen sus intérpretes y expertos, líderes y dirigentes, pensadores y escritores, poetas y artistas. La religión musulmana no es monolítica, inmóvil e inflexible, sino plural en sus manifestaciones y plural en la vida de sus fieles. El otro eje transversal es la lengua árabe, lengua sagrada de las fuentes del Islam, el Corán y la tradición. El árabe se ha extendido en todos los países árabes, transformándose con numerosas variantes en la lengua nacional de cada uno de los estados. La arabización o influencia de la lengua, tradición y costumbres de los árabes ha dado un color particular al Islam, vivido, propagado y transmitido por los árabes. Los musulmanes árabes se han constituido en modelos a imitar de conducta musulmana, hasta tal punto que costumbres y usanzas de los pueblos árabes han pasado a ser parte de la identidad islámica. Islamización y arabización han sido los dos aspectos que se han unido y solidificado, no solo en los estados árabes, sino también en la esfera de muchos estados africanos. Islam y árabe son el principal elemento identitario de los pueblos árabes, por encima de las diferencias étnicas, de los aspectos culturales y de las variedades lingüísticas. Es importante hacer notar que las revoluciones actuales de los países árabes son en un principio más civiles y seculares que religiosas y musulmanas. Sin embargo, a la hora de poner la democracia en marcha, de celebrar las elecciones y de introducir las reformas constitucionales, los primeros que combaten por apuntarse a la carrera electoral son los movimientos de corte islamista con la inefable y captivadora promesa del Islam moderado. En ese sentido, el Islam político continúa su camino imparable hacia la instauración oficial del Estado Islámico, en el que el Islam sea el alba de una nueva era democrática y la ley islámica la vía suprema para la construcción de una sociedad musulmana, tanto en el espacio individual y familiar como en el espacio público e institucional. La razón del por qué la expresión Islam moderado es un espejismo político es clara y sencilla para quien lo quiera entender. Todos los partidos políticos de corte islamista, sin excepción alguna,
tienen el Islam como espina dorsal del sistema político y legal, jurídico y administrativo. Por lo tanto, la legislación que se pretende imponer por todos los medios, aun por las urnas, está basada en diferentes lecturas y, sobre todo, en diferentes interpretaciones de la ley islámica. No hay espacio constitucional para las leyes civiles. Si éstas no están en armonía y no concuerdan con los principios sacrosantos e inapelables de la ley islámica. Dentro de la diversidad cultural y del pluralismo religioso, realidades evidentes en los países árabes, no hay derecho constitucional para las minorías religiosas, como está ocurriendo con las minorías cristianas en Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Siria. Este es uno de los espacios en el que se enfrentan y chocan el Islam, la democracia y los derechos de los ciudadanos. Por dejar de lado la cuestión espinosa y fundamental de la libertad de culto de los miles de migrantes que, con su trabajo, competencias y profesionalidad, constituyen una parte integrante del progreso, desarrollo y funcionamiento de un gran número de países árabes, especialmente de los llamados países del Golfo. El Islam político ha ido invadiendo las instituciones de los países árabes en las últimas décadas, mientras que la revolución islámica del ayatolá Khomeini ha sido la fuerza propulsora constante y en muchos casos decisiva desde 1979. 3 eventos históricos de gran envergadura han condicionado el progreso, la evolución y los resultados del Islam político. El primero fue la instauración de la República Islámica de Irán con la llegada del imam Khomeini el 2 de febrero del 79. El segundo es la llegada al poder de Saddam Hussein el 16 de julio de ese mismo año. El tercer acontecimiento histórico de 1979 es la invasión de Afganistán por parte del ejército de la Unión Soviética el 24 de diciembre del mismo año. A partir de 1979 sube el oleaje arrollador de los diferentes islamismos en los países árabes. Avanza el extremismo islámico en las naciones africanas, crecen las tendencias islamistas en los estados asiáticos y se desarrollan los desafíos religiosos y culturales entre las comunidades musulmanas de los países europeos. Todo ello tendría su triste apogeo en el 11S, en territorio americano, provocando a partir de ese momento grandes e innumerables atentados terroristas de impacto mundial. Sin olvidar la situación impredecible, caótica y explosiva del Cuerno de África. Nadie duda tampoco de la creciente y difusa influencia de Al-Qaeda en el Magreb, cuyos tentáculos se han extendido en numerosos países de África Occidental. Hablo de islamismos ya que todos los movimientos de inspiración islámica presentes en los países árabes no pueden ser encuadrados históricamente de la misma manera y tampoco presentan los mismos objetivos a la hora de concebir la gestión y continuidad del Estado. La narrativa asfixiante de Bin Laden tiene más atractivo ideológico entre los países árabes y musulmanes de lo que a primera vista pueda parecer. En primer lugar, el texto fundamental del movimiento islamista de Al-Qaeda, publicado el 23 de febrero de 1996, pone en el centro de la diana a los americanos, a los judíos y a los cruzados cristianos, como objetivos básicos y primordiales de la yihad islámica mundial. Son ellos los principales diseñadores y artífices de los conflictos mundiales y de la invasión física e ideológica de las tierras musulmanas, especialmente de la Arabia Saudí. En segundo lugar, Al-Qaeda ejerce un atractivo particular
porque a través de sus células esparcidas en todo el mundo, se enfrenta al coloso occidental que se empeña en mermar, combatir y doblegar las fuerzas del Islam. Todo esto puede ser considerado como una exageración irreflexiva, viciada y temeraria. Sin embargo, lo cierto es que el tablero estratégico de Al-Qaeda, a través de su infinidad de adeptos, colaboradores y simpatizantes, condiciona la seguridad mundial, las relaciones internacionales, el futuro de los gobiernos árabes y los destinos del Islam. Lo trágico y diabólico de Al-Qaeda son los atentados perpetrados en nombre del Islam. Pero lo preocupante y enigmático es el corte antioccidental, antijudío y anticristiano de sus enunciados, principios y objetivos. Los gobiernos islamistas difícilmente podrán subtraerse al embrujo y fascinación de la publicidad que aparece en esa pantalla guía del movimiento islamista fundado por el jeque del terror. La experiencia nos enseña que después del paso del huracán en el desierto, cuesta mucho tiempo volver a la normalidad, si en la vida existe algo como estado normal de las cosas. Todo ha cambiado para el ojo avizor del beduino, comenzando por la silueta del horizonte, el aire que respira y las dunas movedizas. La arena y el polvo vuelan a su antojo, se han metido por todas partes y acaban con posesionarse del ambiente. Turbantes y velos sirven más que nunca para protegerse en patios, plazas y calles. Durante algunos días las horas diurnas tienen más de penumbra sombría que de sol deslumbrante. La experiencia personal me dice que el polvo y la arena pueden permanecer en el aire durante días y en algunas ocasiones hasta semanas. Se hace dificultosa la visibilidad y penoso el caminar. Se cuentan los daños, se observan los destrozos, se contempla con dolor la devastación ocasionada por el simún del desierto, como las revoluciones árabes, tanto en ciudades como en pueblos, acampamentos y aldeas. Hemos visto los recientes y devastadores efectos de la revolución en Libia. Son incalculables los costes económicos y, sobre todo, el tiempo de la reconstrucción. Pero las sociedades, los grupos y las familias son las que han pagado el precio más alto de la revolución. Las heridas no se curan fácilmente, los muertos ya no vuelven a animar las calles y cada uno cuelga en su mente los lienzos del luto, la pena y el llanto. La agitación inesperada del viento puede durar mucho tiempo, como los efectos de la revolución, sin que nadie consiga calmar, dominar y doblegar sus ráfagas rebeldes e incontrolables. O como las jóvenes generaciones en los países árabes, en la actualidad Siria y Yemen, que ya no temen salir a la calle, manifestar en las plazas y exigir dignidad, pan y trabajo. Lo siguen haciendo en Siria y Yemen a pesar de los muertos y desaparecidos que dejan las balas, las torturas, las detenciones y los encarcelamientos. La población manifiesta su justificado hartazgo con los sacrificios y vejaciones que imponen a la sociedad civil tiranos y dictadores. Porque las nuevas generaciones no solo aspiran a soluciones viables del paro, de la miseria y de la pobreza, sino también ansían desde hace mucho tiempo el arranque dinamizador de sistemas democráticos en los que la dignidad humana de cada ciudadano o ciudadana sea el eje central de la sociedad civil. Y esta es la auténtica revolución global en los países árabes, la que pone en movimiento lo esencial de toda sociedad civil, es decir, pasar de ser ciudadanos esclavizados de un régimen dictatorial a ser ciudadanos libres de un Estado de Derecho, con libertades y responsabilidades,
derechos y obligaciones, con libertad y democracia, con pan y trabajo. Hoy en día se debate mucho de la ribera sur del Mediterráneo en los foros internacionales, pero en definitiva la proximidad geográfica no nos ha ayudado a entender mejor la diversidad cultural, a progresar efectivamente en las vías de diálogo, a construir lazos y puentes de interacción política e institucional. Los que a través del estudio, el aprendizaje y la experiencia nos hemos asomado al balcón sur del Mediterráneo, habíamos entendido desde hace muchos años que tarde o temprano las poblaciones sacudirían la zarpa sangrienta de los que detrás del rostro risueño escondían los pliegues de la crueldad, la tiranía y la infamia. Si habían creado a su alrededor un universo constelado de agentes, informadores y parásitos del régimen, todo encauzado a mantener inamovibles las riendas férreas del poder estatal con todos los privilegios y beneficios. Las dictaduras políticas han enarbolado dos banderas que les han permitido no solo sobrevivir holgadamente, sino también alargar sus poderosos tentáculos, rastrear a los opositores, acallar las voces discordantes, desarrollar las redes familiares y dinásticas para amarrar fuertemente las riendas del poder absoluto. La primera bandera ha sido machacar a la población con el discurso anticolonial, antieuropeo y antioccidental. Ese era el lenguaje habitual y el disco rayado, sobre todo en ocasión de conmemoraciones, festividades y fiestas nacionales. La segunda bandera era agitar con fuerza el espectro diabólico del islamismo radical, como el enemigo perverso de la unidad, de la estabilidad y de la paz de la nación. Con ambas estrategias, anticolonialismo y antiislamismo, dictadores y tiranos han monopolizado el poder político, los recursos nacionales y los medios de comunicación. Todo esto había llevado a un estrangulamiento progresivo de los procesos democráticos, de las libertades civiles y de los derechos humanos. Uno de los aspectos más sobresalientes de las corrientes islamistas en los países árabes ha sido la perenne inclinación a considerar Occidente como diametralmente opuesto al Islam. Con otras palabras, Occidente es sinónimo de enemigo empedernido de la religión musulmana. Nadie quiere revolver la hojarasca del pasado agridulce, de las relaciones históricas con el Islam, y mucho menos meterse a indagar en los laberintos de la historia. Sin embargo, la modernidad que encierra el término Occidente, en sus variadas facetas, aspectos y dimensiones, es el más grande desafío actual al Islam. Sin embargo, causa estupor ver que el gran sueño de un elevado número de jóvenes de los países árabes, por no hablar de la mayoría, es poder emigrar a Occidente, abrirse un porvenir en Occidente, estudiar en Occidente, vivir en Occidente, ganarse dignamente la vida en Occidente, degustar las libertades y derechos de Occidente. Las oportunidades reales que ofrece el enemigo occidental parecen ser apetecibles, seductoras y fascinantes, a pesar de que con frecuencia el llamado Occidente es pintado con los rasgos abruptos y peligrosos para resaltar la decadencia moral, apuntar al desenfreno moderno y describir el esperpento hedonista. El 68% de la población de los países árabes tiene menos de 30 años y nunca conocieron el poder colonial europeo. Lo único que han conocido es el gobierno de sus propios líderes nacionales, contra los cuales están manifestando. Las nuevas generaciones buscan un futuro en el que la democracia, los derechos humanos y la dignidad de las personas sean
puestos en el centro de la sociedad. Para los jóvenes, Occidente y sus valores, a pesar de todos los defectos, fallos y dificultades, representan el ansiado sueño del futuro. Esto quiere decir pasar de la condición de súbditos amarrados a la condición de ciudadanos libres que gozan de todos los derechos y tienen los mismos deberes. Occidente ha dejado de ser la bestia negra, el diablo, el enemigo, el colonizador para las nuevas generaciones en los países árabes. Con el cambio de la historia a causa de las revoluciones, está cambiando la percepción de la sociedad, del Estado y de los ciudadanos. Con las revoluciones árabes ha habido un cambio de dirección. Los males, peligros y desafíos no venían de Occidente, sino que han brotado y se han desarrollado dentro de las fronteras nacionales. Son los dictadores indígenas y los tiranos autóctonos los verdaderos responsables de la situación real de la población. Son ellos los que han amordazado y esclavizado a las poblaciones. Ya no son los colonizadores europeos los culpables de la pobreza, de la miseria y de la marginación. Dictadores y tiranos han acaparado el poder absoluto y lo han utilizado para su propio lucro y el beneficio de familiares, amigos y aduladores. Las graves acusaciones de los activistas y manifestantes iban dirigidas a los propios gobernantes nativos, que durante lustros han pisoteado los derechos humanos, han suprimido las libertades ciudadanas y han envenenado los procesos democráticos. A veces se corre el riesgo de querer vivir en una concha aislante y dorada, evitando las inclemencias democráticas y haciendo lo imposible por mantener pura la religión e intacta la cultura. Pero se olvida frecuentemente que la interacción constante en las sociedades pluralistas es esencial a pesar de las trabas, los miedos, los conflictos y las tragedias que constantemente siembran el penoso y esperanzador devenir humano. Las revoluciones en los países árabes eran inevitables, debían llegar tarde o temprano y no se acabarán mientras están en juego y en peligro el derecho, la democracia y la libertad. Tres elementos claves juegan un importante y decisivo papel en la concepción de los estados árabes en la época moderna. Estado, daula, nación, watan y comunidad musulmana, umma. En los procesos democráticos que han comenzado a asentarse en Túnez, Egipto y Libia, y las reformas constitucionales en países como Argelia, Marruecos y Jordania, el equilibrio institucional de esas tres nociones, Estado, nación y comunidad musulmana, permitirá en gran parte el avance efectivo de la democracia, los derechos y las libertades. O sencillamente, todo desequilibrio será fuente de antagonismos religiosos, recortes en las libertades civiles o bloqueo de la democracia. Un ejemplo reciente puede ilustrar lo apenas expresado. El rey Abdallah de Arabia Saudí anunció solemnemente el 25 de septiembre pasado que las mujeres saudíes podrán votar en el futuro. Esta noticia, que aparentemente puede interpretarse como progresiva, demuestra de hecho la desigualdad entre hombres y mujeres en materia de derechos y libertades en el reino saudí. Aún hasta ahora, para viajar las mujeres saudíes necesitan permiso de sus esposos, hermanos o guardianes. Queda un largo camino por recorrer para que haya cambios sustanciales en los estatutos, normas y leyes de los países árabes en materia de igualdad de género. El Corán, la ley islámica y la tradición musulmana no otorgan ni conceden los mismos derechos a los hombres que a las mujeres musulmanas.
Esa discriminación con base religiosa es causa de enfrentamientos y reivindicaciones en las sociedades musulmanas y está llamada a desaparecer con el tiempo. Un reto que puede quedar abandonado en la cuneta cuando se habla de cambio de ciclo en los países árabes. El término Estado significaba dinastía en la historia del Islam. Por ejemplo, se hablaba de la dinastía de los omeyas, abasíes y otomanos. En la época moderna, el término daula significa simplemente el Estado. En todos los países árabes el Estado tiene el Islam como religión oficial y la ley islámica como la fuente primordial y principal de la legislación. Por lo tanto, no existe verdadera separación entre la autoridad religiosa y el poder político. De hecho, el Estado tiene en sus manos el poder legislativo, ejecutivo y judicial. La separación de poderes es el debate histórico más fundamental en el Islam. Nace cuando se delinea la primera comunidad musulmana en la ciudad de Medina en tiempos del profeta Mahoma. A continuación surgió la fórmula estatal de los suníes, conocida con el nombre de califato, que representa la unión de los poderes político y religioso en la persona del califa. Pero esa respuesta institucional no fue aceptada por los chiíes, que a lo largo de la historia defendieron la idea del jurisconsulto musulmán como figura religiosa y política en la nomenclatura islámica del Estado. Este es el caso de la República Islámica de Irán, en la que la jefatura del Estado está en la actualidad en las manos del ayatolá Ali Jamenei, autoridad suprema del país. En el contexto de los estados árabes, el actual rey de Marruecos, Mohamed VI, tiene el título musulmán e institucional de comandante de los creyentes. Por su parte, el monarca del reino saudí es el guardián de los dos lugares sagrados del Islam, Meca y Medina. Además, según la tradición musulmana wahabí, vigente en Arabia Saudí, ningún símbolo público ni culto religioso de otros credos están permitidos en la tierra santa donde nació el Islam. Por lo tanto, el Estado saudí es el garante constitucional del Islam y por lo tanto también el garante constitucional de que haya una estricta y eficaz relación entre el Estado y la religión. Es decir, entre el Estado saudí y la religión musulmana, junto con los usos y costumbres. Tanto en Marruecos como en Arabia Saudí, las riendas del poder político y de la autoridad religiosa están enclavadas en las respectivas dinastías reales, que garantizan la continuidad de los títulos islámicos, de los soberanos, así como la responsabilidad última de la gestión política. Las revoluciones árabes están rompiendo con la muralla, hasta ahora impenetrable y granítica, de los regímenes dictatoriales. Para perpetuarse en el poder habían cambiado las constituciones, establecido la herencia dinástica o designado como herederos políticos a miembros de la familia. En Egipto, Libia, Yemen, Siria. En el caso de Arabia Saudí, la monarquía se perpetúa dentro de las líneas dinásticas de Ibn Saud, que fundó el reino saudí en 1932. El término nación tiene una resonancia islámica y acarrea un eco coránico. El Corán define a los musulmanes como la nación moderada, Corán 2:143. Y la nación que sobresale entre las naciones, Corán 2:47. Estas connotaciones son importantes y hay que tenerlas en cuenta cuando se barajan los conceptos de país, nación, Estado y comunidad musulmana. No siempre en el uso del término nación está implícita la idea de territorio geográfico.
Es una noción más amplia que con frecuencia se refiere a la comunidad musulmana y por lo tanto no está restringida a los confines territoriales de un Estado árabe independiente. Sin embargo, el término nación también se refiere a la madre patria y a la madre patria musulmana o a la madre patria árabe. A pesar de que el término ciudadano tiene la misma raíz que la palabra nación, contiene en sí otros aspectos que los puramente geográficos. Conviene recordar que las palabras son como pequeñas cajas en las que uno puede depositar toda una serie de objetos diferentes. Solamente hace falta explicar el contenido e identificar los objetos. El nacionalismo árabe dentro del ámbito de los diferentes estados ha modelado y dibujado la identidad nacional de cada país árabe. El nacionalismo de los pueblos árabes ha estado siempre vinculado a otras dos nociones importantes, que le dan y le han dado proyección histórica. Por una parte, el Islam ha hecho de fuerza motriz, de cohesión social y de levadura regeneradora. Por otro lado, los recursos naturales y las riquezas del país han contribuido a fomentar el orgullo nacional y a airear las velas del dominio económico. En las últimas semanas se debate con mucha sagacidad, tacto y cautela la cuestión de la identidad nacional en diferentes ámbitos de los países árabes. El espectro de una posible fragmentación geográfica de Libia ha puesto en alerta roja los cuadros políticos e institucionales de los estados árabes. El nacionalismo identitario de los árabes se ha visto reforzado y rejuvenecido a causa de las primaveras árabes, como no podía ser de otra manera, en el afán de construir una sociedad musulmana con los nuevos ingredientes de la revolución: democracia, derecho, libertad y justicia. La palabra umma o comunidad musulmana representa uno de los conceptos fundamentales del Islam. La comunidad musulmana tiene dimensiones globales, destaca la unidad de los musulmanes y hace resaltar la solidaridad mundial de los creyentes del Islam. Las revoluciones están marcando una nueva hégira o emigración en la historia del Islam, de los pueblos árabes y de las sociedades musulmanas. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos ante nuevas hégiras o emigraciones que tienen un gran significado político, cultural, económico y religioso en los países árabes. Como la emigración en tiempos del profeta, que llevó a la rendición incondicional de la Meca, su ciudad natal, supuso el comienzo de las nuevas etapas de la comunidad-Estado y acentuó los futuros derroteros históricos del Islam. El gran debate sobre la comunidad musulmana recalca la necesidad vital de construir una sociedad musulmana y acentúa la unidad e identidad islámica como objetivo a conseguir. Por ello se requieren los instrumentos adecuados, entre ellos la ley islámica, las normas coránicas y las instituciones de sello netamente musulmán. Los auténticos problemas de fondo de las sociedades árabes y musulmanas no tienen nada que ver con velos, burkas y turbantes, y tampoco con rezos, minaretes y ritos, aunque a simple vista lo parezca. Lo más importante, esencial, fundamental y crucial está por venir, y apenas comenzamos a vislumbrar las primeras luces. ¿Cómo gestionar la democracia, los derechos, los espacios públicos, las demandas sociales, la libertad de expresión, la educación, los derechos de las minorías, la oposición política, la economía?
Esos son algunos de los desafíos invariables de toda sociedad moderna. Uno de los retos decisivos de los estados es la redacción de las nuevas constituciones, por el momento en Túnez, Egipto y Libia. Esa va a ser la prueba más delicada y audaz para los dirigentes de los nuevos gobiernos. Los artículos de las constituciones indicarán el camino futuro de los países árabes y diseñarán con las leyes fundamentales el tipo de sociedad que quieren construir. Hay un problema fundamental y es la relación entre el Estado de Derecho y la religión oficial. El 23 de octubre pasado, el presidente del Consejo Nacional de Transición en Libia, Mustafa Abdel Jalil, antiguo ministro de Justicia del Gaddafi, dijo públicamente en Bengasi, y cito sus palabras: como país islámico hemos adoptado la Sharia como ley esencial y toda ley que viole la Sharia será legalmente nula y sin valor. Uno se pregunta si el pueblo libio quiere la ley islámica como única fuente del poder jurídico, político y legal. Por ahora los ciudadanos libios no han ejercido la democracia efectiva del voto en una materia tan fundamental como es la redacción de una nueva constitución en el país. La introducción de la ley islámica se veía venir cuando ya en febrero pasado comenzaron a aparecer grafitos de corte islámico en lengua árabe como Allah es grande en las camionetas Toyota de los rebeldes libios. En Túnez se avanza hacia un texto constitucional que recalque la identidad musulmana y la tradición islámica del país. Tras la victoria del partido islamista Al-Nagda, un grupo mixto de juristas, hombres y mujeres, se encargan de la redacción de la Constitución. Es evidente que ha crecido el peso institucional de los islamistas después de las elecciones. Por lo tanto, se afianza la tendencia a sentar las bases de la legislación con claras referencias a la ley islámica, no obstante las promesas de un Islam abierto y moderado. Sin embargo, no faltan las manifestaciones de repulsa, hostilidad y rechazo de la coreografía islamista por parte de los apasionados dirigentes políticos, que han salido victoriosos de las urnas después de la victoria en la Revolución del Jazmín en Túnez. En Egipto se introdujeron 11 propuestas de cambio de la antigua Constitución, pero ninguna de ellas tocaba el punto principal, a saber, concebir un Estado, en el caso de Egipto una república árabe, sin una religión oficial. El movimiento político Libertad y Justicia, inspirado por la ideología islamista de los hermanos musulmanes, no puede estar preparado para asumir la idea de una constitución civil y aprobar un texto constitucional en el que el Islam no figura como la religión oficial y la ley islámica no aparece como la fuente primordial de las leyes nacionales. Los ciudadanos de otras religiones, especialmente los más de 10 millones de cristianos coptos, se sienten frustrados y desconcertados ante la falta de garantías constitucionales, asediados por la creciente islamización y acosados por la avalancha islamista. Si la revolución árabe en Egipto, y en especial la nueva Constitución, no conducen a respetar los derechos humanos y garantizar las libertades civiles de todos los ciudadanos, más que de cambios históricos radicales, convendría hablar de la infausta, aberrante y odiosa discriminación de los cristianos coptos por motivos puramente religiosos. Todo ello lleva a una erosión manifiesta y progresiva
de las relaciones entre creyentes que son ciudadanos y ciudadanas del mismo Estado. La libertad religiosa está seriamente en juego en los países árabes. No es una nueva noticia, pero el problema está tomando dimensiones inauditas. Miles y miles de cristianos, casi 100.000, ciudadanos y ciudadanas de Egipto, Irak, Líbano, Siria y Jordania, han abandonado sus países. Se han visto obligados a hacerlo, viendo sus iglesias incendiadas, sus propiedades confiscadas y sus casas vendidas a ciudadanos musulmanes. A eso hay que añadir las vejaciones, las persecuciones y las continuas amenazas. No cabe la menor duda que los vientos del islamismo radical continúan soplando con fuerza incontrolada. Mientras tanto, unos piensan en la reconstrucción y los negocios, otros en las elecciones y el poder, otros en el petróleo y los hidrocarburos, y otros, como los juristas, redactan las nuevas constituciones que verán la luz en los próximos meses. El Estado, el Islam y la democracia son tres piezas fundamentales para diseñar el mosaico de la sociedad civil en los estados árabes. Pero solo la dignidad humana de todos los ciudadanos, por encima de todo elemento religioso, cultural, étnico o lingüístico, constituirá la base sólida y duradera a lo largo del nuevo ciclo histórico que ya se ha inaugurado en las naciones árabes. Las revoluciones árabes están dejando muchas heridas abiertas, no solo por la destrucción y los muertos, sino también por los retos candentes que suponen la reconciliación nacional, la puesta en marcha de las instituciones, la administración de la justicia, la reconstrucción material, social y política del país. Una sinfonía inacabada para los que han sido protagonistas históricos de la Revolución Ciudadana y se aprestan a reconstruir los estados árabes sobre los cimientos de la democracia, el derecho y la libertad. Muchas gracias. Bueno, no se lo he indicado antes, pero como es tradición, si quieren hacer cualquier pregunta, pueden utilizar los tarjetones que tienen en los asientos para que se la pasemos al conferenciante. Yo no sé a ustedes qué les habrá parecido, pero a mí me da la impresión de que tenemos una situación extremadamente compleja, ¿no? Hace unos días nos decía en una conferencia un profesor en relación con los derechos humanos que la Declaración de Derechos Humanos aprobada por los países árabes en el Cairo en 1990 reconoce todos los derechos y acaba en un artículo diciendo que se respetarán siempre que no entre en contradicción con la Sharia, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si hay una corriente, parece que usted nos ha descrito una corriente básica de la juventud, etcétera, que tiende hacia valores que compartimos en Occidente, pero al mismo tiempo una resistencia muy importante por parte de, lo que se produce cada vez que hay elecciones, que bien sean los hermanos musulmanes, otros partidos que se consideran de islamismo moderado, establecen siempre esa barrera, ¿no?, que no puede superarse y, en consecuencia, una barrera que no es compatible con los principios democráticos. Yo no sé hasta qué punto se pueden conciliar estas dos tendencias o realidades. Bueno, yo creo que, en primer lugar, hay que decir que la situación es difícil, compleja y complicada. Es difícil porque cada uno de los estados, naciones o países árabes
necesita ser documentado y analizado muy escuetamente para ver exactamente los parámetros, las líneas de fuerza, las etapas históricas, los interlocutores, protagonistas y actores del estado actual de las cosas, a 5 niveles. Nivel estatal, nivel cultural, nivel religioso, nivel económico y nivel, sobre todo, de las nuevas generaciones. Esto complica todavía más las cosas, porque precisamente ahora se está discutiendo de las identidades musulmanas. Leía hace apenas una semana, en mi viaje de regreso de Yakarta, me hice con todos los periódicos gratuitamente y entonces eso te ayuda a entender cosas. Y en dos periódicos del Golfo se hablaba precisamente de reuniones ministeriales para discutir la identidad de cada uno de los países árabes. Entonces esa identidad está relacionada con los recursos, pero en algunos países más que en otros está relacionada con los derechos y con las libertades y con la justicia y con el movimiento anticorrupción. Voy a dar 3 ejemplos para que entendamos las cosas. Las vacaciones de los trabajadores árabes que van de regreso a sus países ha tenido una influencia decisiva en la siembra de esa semilla de la libertad y la democracia. Es decir, supone pasar de Bélgica, de España o de Francia, de Alemania, de Suecia al Reino Unido o Irlanda o de cualquier otro país de la Comunidad Europea, donde uno puede circular libremente, donde uno está protegido por la justicia y el derecho, donde uno tiene el paraguas, por decirlo así, o el parasol de la justicia institucional, donde uno tiene la garantía de los derechos y de sus deberes, pasar a un estado en el que uno se siente que ya circular por la calle puede levantar sospechas y ampollas, que hace falta tener cuidado con lo que uno dice y de la forma como uno habla, por lo menos hasta comienzos del 2011, y lo es todavía en la mayor parte de los países árabes. Uno tiene que tener cuidado con la forma de relacionarse con las personas. Entonces todo eso ha hecho que esa semilla de la libertad y del derecho, de la justicia y de la libertad, que es, por decirlo así, la columna vertebral de nuestras sociedades civiles, ha sido ya esparcida y se la han llevado ya a los países árabes. Y esa semilla no se puede destruir. Yo he preguntado en muchos foros internacionales donde la mayor parte de la gente era de religión musulmana, el que no quiera la libertad y el derecho y la justicia y una sociedad en la que no exista la corrupción, que levante la mano. Nadie tiene la valentía de levantar la mano y decir, yo quiero una sociedad en la que no haya libertad, derechos y todo lo demás. Todo el mundo quiere lo mejor. La dificultad es cómo yo puedo traducir todo eso que yo quiero para mí lo mejor a nivel de esa sociedad civil. Doy un segundo ejemplo. En 1977, en la ciudad de Benghazi, viví en ese país durante algunos meses, en los años duros de Gaddafi, el imán nacional que fue nombrado por Gaddafi, que se llamaba Jibril, me decía en nuestras conversaciones, en este país, en Libia, la gente va a la mezquita porque hay una presión social por parte del Estado. Y si no, no iría a la mezquita y no practicaría su Islam. Le dije, ¿por qué? Porque están preocupados con otras cosas. Los coches, la buena vida, la necesidad de no trabajar, precisamente porque tienen todos los recursos económicos, porque el Estado les da todo lo que necesitan con una condición: que pongan cremallera en la boca, que vivan en el medio
en el miedo, que tenga la sensación de estar en un país donde no hay libertades, aunque a pesar de que tengas todo lo que quieras materialmente. Entonces, lo que ha ocurrido en Libia es muy significativo. Que toda esa ondada y ese oleaje de libertad ha llevado a la aberración y al extremismo total. Las vendetas, el ojo por ojo, el diente por diente, hasta el dictador más impertérrito que ha muerto en la alcantarilla. Él llamó ratas a los libios, él ha muerto en una alcantarilla, ejecutado para hablando en plata. Se ha llegado en ese país donde estaba todo el mundo amordazado, y lo puedo decir por experiencia, amordazado, se ha pasado a una especie de hecatombe en la sociedad civil, que no existía esa sociedad civil. ¿Cómo hacer que entonces que el derecho y la justicia, y no la ley islámica, sean las espinas dorsales o sean las fuerzas motrices de ese país? Muy difícil. Cito un tercer ejemplo. En los países del Golfo, especialmente Arabia Saudí y Bahrein, son países que dependen para su seguridad y depende para el funcionamiento de sus instituciones, dependen de los occidentales. Si hoy las fuerzas militares americanas y otras fuerzas decidieran de plegar las velas y marcharse, habría una implosión dentro de esos países. Si Bahrein y la Arabia Saudí se mantienen en pie, son por dos razones. Por una parte, porque necesitamos los recursos energéticos de esos países e indirectamente necesitamos mantener el equilibrio geopolítico en el estrecho de Hormuz, donde están los países del Golfo y está la gran frontera con la República Islámica del Irán, que todavía la tenemos en la lista de los malvados, entre comillas. Y la segunda razón es por la presencia de las fuerzas americanas, sobre todo la sexta flota, que está en Bahrein. Hago una confidencia, sin citar nombre, ni lugar, ni apellido, ni contexto. Las fuerzas militares americanas están llegando, hoy en día, mientras nosotros estamos aquí, están llegando a Bahrein. Es decir, está aumentando el número de fuerzas americanas presentes en el Golfo. Y hay otra cuestión, geopolítica y geoestratégica y militar. Durante mi breve estancia en Yakarta, uno lee los periódicos y no pierde el contacto con las realidades, porque uno no vive en el pasado, sino vive en la realidad. El ministro de Defensa americano, Leo Panetta, de extracción y origen italiano, como lo indica su nombre, se ha encontrado con el presidente de Indonesia para discutir de una cuestión militar. Y en sus 40 minutos han discutido una cuestión fundamental. ¿Cuál va a ser el espacio militar que van a ocuparlas en el futuro las fuerzas americanas? Porque llega ya la salida de Irak y llegará la salida de Afganistán. Y eso, la salida de quizás 200.000 tropas, no se planifica en 2 semanas. Hay que planificarlo. Y entonces ahora se están buscando otras zonas, como por ejemplo el archipiélago de Jolo en el sur de Filipinas, donde están precisamente y actúan los grupos de Abu Sayyaf. Se están buscando esas zonas precisamente para mantener ese equilibrio y esa geopolítica que hace que los recursos del petróleo pues funcionen. Y no olvidemos que en esa parte del mundo fue allí en 1910 cuando en la ciudad de Miri se descubrió por primera vez, Shell descubrió el petróleo, 1910. Y esa zona es una zona estratégica de los hidrocarburos. Entonces, mantener todas esas líneas, por una parte los recursos económicos, por otra parte la estrategia, por otra parte la seguridad, hace precisamente que esa situación sea muy compleja y al mismo tiempo muy complicada, y por eso esa contradicción,
porque hay una línea de fuerza. Por una parte, los estados árabes quieren la independencia, y ese discurso es el discurso que uno lo oye oficialmente, pero por otra parte dependen de Occidente. Cito un último ejemplo. El 21 de junio del 2010 se celebró en Kabul la gran reunión de los donantes, por decirlo así, o bienhechores del pueblo afgano, es decir, los que ponen la pasta y los fondos encima de la mesa para que funcione la sociedad afgana. El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, dijo textualmente en su discurso: yo lo que quiero es dinero. No me vengáis con cheques, no me vengáis con vais a hacer carreteras, escuelas y todo ese rollo. Yo quiero dinero líquido. Darme dinero. ¿Por qué? Porque en la situación afgana, que es también muy complicada y muy compleja precisamente por los derechos y por los talibanes, que podrán coger el poder de un momento a otro, es la siguiente. Karzai, que es un pastún, necesita acallar, necesita alimentar y dar lo que yo llamo el botín de guerra de la presencia de los extranjeros en un país islámico a los talibanes. Y muchas veces su deber institucional, tribal y étnico llega hasta un 35% de lo que recibe. Y cuando cierra el grifo, los talibanes, tanto los que están en Pakistán, en la provincia de la frontera del norte, como los que están en la parte del sur, en la provincia de Kandahar, se levantan en armas, se sublevan y traen por la calle de la amargura a las 42 divisiones del contingente ISAF, como lo hacen constantemente. Ocurrió todavía hace apenas una semana con la muerte de 11 soldados y militares americanos y tres afganos en un ataque talibán. Entonces, mantener todo ese equilibrio hace que tanto los musulmanes, los estados árabes, como las naciones árabes, como allí donde están los musulmanes, quieren mantener a rajatabla las poblaciones y quieren, por una parte, mantener el control de sus gobiernos y de sus estados y, por otra parte, por lo menos en el discurso oficial y popular, decir que ellos son autónomos e independientes y no dependen de Occidente. Y esa cuestión de la ley islámica es la cuestión fundamental que se va a debatir. Y yo he sugerido en diferentes foros, y lo he sugerido todavía a la Unión Europea recientemente, que hay que trabajar en toda la cuestión buscando ejemplos concretos. Y el ejemplo concreto es la República de Indonesia, que es el país con 213 millones de habitantes, el país con el mayor número de musulmanes en el mundo, y que tiene una constitución secular y civil, donde el Estado no tiene una religión oficial, y hay la garantía institucional y jurídica de todas las minorías. Y el segundo ejemplo que doy es el ejemplo de las 5 repúblicas del Asia Central, antiguos territorios de la Unión Soviética. Ninguna de esas constituciones, a pesar de que la población de esos estados independientes o repúblicas sea musulmana, ninguna de las constituciones tiene la religión islámica como religión de referencia legal, jurídica, administrativa y oficial del Estado. Entonces, los estados árabes tienen que mirar a sus hermanos musulmanes para ver a ver cómo gestionan la red pública, cómo gestionan la sociedad civil. Y no hacerlo significa sencillamente escuchar las críticas por parte de los grandes países de mayoría musulmana, como me decían los líderes musulmanes en China. ¿Qué es lo que pasa con los árabes musulmanes? Que están siempre en guerra con vosotros los europeos. Si estáis todos en Occidente, ¿por qué estáis luchando? Mira el mapa, y me enseñaban el mapa. Aquí está China, ahí estáis vosotros. ¿Pero por qué? Porque es lo que tienen.
pero si se puede vivir en paz tranquilamente. ¿Pero por qué tienen que hacer la guerra? Cuando nosotros, lo único que nos preocupa como musulmanes no es solamente la fe, sino lo único que nos preocupa como chinos es saber lo que tienen los europeos en el coco, que han producido música, arte, arquitectura, libertades, derechos, justicia, buenas carreteras, buenos edificios, y la gente vive o trata de vivir y ser feliz. Un discurso completamente diferente por parte de líderes musulmanes de ese mundo que llamamos el mundo de las comunidades musulmanas. Bueno, a la vista de la hora quedan 3 preguntas. Yo se las digo y usted las contesta con cierta brevedad. Voy a ser breve, más breve, porque si no, la gente se va a dormir. Estamos pasando un poco el límite. La primera, lo leo: la acción política de los partidos o movimientos islamistas no depende acaso de la interpretación que sus líderes hagan del Islam. Y si los líderes son demócratas, ¿no será posible la concurrencia del Islam político con los posibles regímenes democráticos hipotéticos del futuro? Bueno, en primer lugar, los líderes islamistas lo que hacen es interpretación de los textos fundadores del Islam, que es decir, del Corán y de la tradición, que son las bases, la fuente y el manantial de la ley islámica. Por lo tanto, ellos hacen determinada interpretación de toda una selección de textos coránicos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Islam político es el gran desafío a lo que se llama un Estado civil o secular que no tenga una religión específica como religión oficial del Estado. Y ese es el gran debate. Yo creo que al menos a mi modo de entender, en los países árabes hay una sensación, o al menos tengo la impresión, de que si no ponemos la religión oficial del Estado, es decir, el Islam, estamos como perdidos y nos van a comer los occidentales. Vamos a entrar en el juego con los occidentales. Se van a perturbar y envenenar nuestras instituciones. Nuestro Islam va a perder la fuerza dinamizadora. Y entonces hay una segunda consecuencia. Todo eso lleva a un Islam refractario a todo cambio. Y entonces, al ser un Islam refractario a todo cambio, viene la contraposición con un sistema democrático. Doy 2 ejemplos. En Arabia Saudí, el rey Abdallah es, por definición, el título más importante no es ser rey de Arabia Saudí, sino ser el guardián de los 2 lugares sagrados del Islam. Ese es el título oficial que uno encuentra después del nombre del rey, cuando uno controla la prensa o los comunicados que vienen de Arabia Saudí. No se dice el monarca rey de Arabia Saudí, no. Se dice el rey Abdallah, guardián de los 2 lugares sagrados del Islam. Ese es su título más importante. Lo cual quiere decir que él tiene una función religiosa y tiene una función política. Por lo tanto, no hay juego posible con una constitución o una carta magna que no tenga el Islam como religión oficial. He citado el caso de Marruecos, podía ser el caso de Jordania, puede ser el caso de Bahrein, en el cual tenemos 4 reyes. 2 de ellos tienen títulos oficiales islámicos, los otros no los tienen. Entonces, ¿cómo compaginar toda esa serie de títulos con una sociedad civil? Doy un ejemplo. En el caso del Reino Unido, el jefe del Estado, la reina, Su Majestad Isabel II, es su título oficial. Antes de ser jefe de Estado del Reino Unido, es cabeza visible de la comunión anglicana. Ese es su título oficial. Y su segundo título es jefe del Estado. Y esto no lo tenemos que olvidar. Pero como en el Reino Unido no tenemos, el Reino Unido es de los pocos países en el mundo que no tiene, creo que es el único, debe haber algún, me parece que es el Estado de Bután que no tiene constitución, pero no quiero meter la pata.
es el único país del mundo que no tiene constitución. En el Reino Unido no hay constitución. ¿Y cómo puede funcionar? Pues en el Reino Unido funciona la gente sin carnet de identidad. Pues no tienen carnet de identidad, pues no tienen. ¿Y cómo puede funcionar? Pues funcionan perfectamente, sin problema alguno. ¿Y pueden funcionar sin constitución? Pueden funcionar y funcionan sin constitución. ¿Y qué es lo más importante? Es la tradición. Entonces, ahí tenemos un ejemplo en el que es posible tener una visibilidad por parte del jefe del Estado como jefe religioso de una determinada comunidad religiosa y al mismo tiempo ser jefe del Estado. Pero esto no es posible, de momento, en ninguno de los países árabes. Esa es la realidad. Y de aquí el choque y el enfrentamiento con un sistema democrático libre y de derecho basado en leyes constitucionales y en leyes civiles. Bien, la segunda pregunta es la siguiente. Como ha dicho, ahora Occidente no es colonial en esos países, pero sí ha mantenido la hipocresía de tener como amigos a los más fundamentalistas, como Arabia Saudita. También mantiene el trágala de proteger el fundamentalismo judío y mantener impunes sus atrocidades. ¿No cree que dichas hipocresías y trágalas son un freno para la auténtica normalización y modernización de los países árabes? Voy a medir mis palabras para contestar esta pregunta que tiene 3 niveles. Hipocresía. Los países occidentales han tratado de buscar un modus vivendi con los países árabes productores de petróleo. Esa es la realidad. En 1973, el jeque Yamani, que Dios lo tenga en su gloria, descubrió una cosa importantísima, no el petróleo que lo habían descubierto los británicos ya en 1935. Descubrió una cosa, que el petróleo es un arma económica, cultural, política y religiosa. Y si nos empeñamos, también militar. Hago un paréntesis. La víspera de la invasión del Kuwait, la noche entre el 1 y el 2 de agosto de 1990, el entonces secretario de Defensa, diríamos ministro de Defensa británico, firmó en las Islas Barbados, cuando todo el mundo estaba pensando en las vacaciones y en el bañador. ¿Qué es lo que firmó? El contrato militar de venta de armas más grande de toda la historia. Lo firmó con Arabia Saudí. Y acto seguido dio su dimisión. Por lo tanto, si el ministro firmó en nombre del gobierno, el ministro que vino detrás no podía decir, lo siento, te has equivocado, aquí no se ve. No, perdona. Entonces tiene también la influencia militar. Hipocresía, constantemente. Que los occidentales hayan hecho el juego de los dictadores, evidente. Y que los occidentales han puesto en marcha también el molino de decir, no, cuidado con el islamismo y todo esto. Una cosa es meter miedo, otra cosa es analizar y luchar con las armas del derecho y de la libertad. Eso es otra cosa. Entonces, ¿que han hecho ese juego? Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Se puede evitar ese juego? Bueno, los italianos comenzaron de nuevo a importar gas y petróleo de Libia unos días antes de que Gaddafi fuera ejecutado. O sea, mientras está la guerra por ahí, dicen, lo siento, aquí hace falta gas y hace falta petróleo. ¿Y dónde lo busco? Lo busco ahí donde hay. ¿Y cómo lo pago? Como sea. Un segundo nivel es el siguiente. Que los países productores del petróleo, esos que llamamos la dictadura hipócrita, no pueden funcionar sin la tecnología occidental. No pueden funcionar. Hay países que funcionan y por eso tienen
una gran voz política, que es la República Islámica del Irán. Los que sacan el petróleo son los iraníes. Los que gestionan la ingeniería son los iraníes. En Irán no existen los americanos o los europeos que se encargan del petróleo y de la explotación de petróleo, como es el caso, ha sido en Libia, lo es en los países del Golfo y en Arabia Saudí. Entonces, eso hay que entenderlo, de dónde viene esa independencia, al mismo tiempo esa dependencia. El fundamentalismo judío. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en hablar de fundamentalismo judío en referencia al Estado independiente de Israel o de fundamentalismo judío dentro de las fronteras de los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. No se puede hablar así en general, hay que medir mucho las palabras. Si nos referimos a la cuestión de Palestina o de los territorios palestinos, entonces tenemos que hablar de políticas israelíes respecto de los territorios palestinos. Eso es una cuestión compleja, una cuestión difícil, y yo doy mi punto de vista. Creo que la solución, un Estado israelí y un Estado palestino, ese es un lenguaje del pasado. La primera vez que se utilizó el lenguaje de dos estados fue en 1991. Ese es un lenguaje anquilosado, un lenguaje anacrónico y un lenguaje obsoleto que no me sirve. Lo mismo que es totalmente obsoleto hablar de un proceso de paz. No proceso. Yo tengo que hablar de paz. Y para que me entienda contigo tengo que hablar de cosas concretas. Y el futuro, en el Medio Oriente, no son dos estados, sino constituir un estado, igual yo seguramente no lo veré, estoy segurísimo. Un estado en el que haya diferentes componentes y diferentes fuerzas. Yo esto lo he hablado repetidas veces, a más alto nivel, con autoridades israelíes, exponentes israelíes de todo tipo, y con exponentes palestinos. Y la pregunta que viene de los dos me dice, ¿cómo has adivinado todo esto? Y digo, por una sencilla razón. Si esta trayectoria de un único Estado, con diferentes fuerzas y diferentes componentes, no llevamos adelante, porque si eso se hace realidad, lo que ocurriría en Medio Oriente es que tendríamos la nación más potente de todo el mundo a todo nivel. A nivel lingüístico, a nivel militar, a nivel científico, a nivel literario, a todo nivel. Y esto haría sombra no solamente a los estados árabes, sino que haría sombra a Occidente, es decir, a Europa, y haría sombra a todos los grandes que son China y Estados Unidos. ¿Quién lo quiere eso? Ninguno. Nadie. Eso no lo quiere. Y entonces, ese argumento no se pone encima de la mesa. Pero hablar de dos estados es parte del pasado. Y creo que para evitar toda serie de fundamentalismos hay que quitarle a la palabra paz proceso. Y hay que hablar de paz. Y hay que hablar de un único Estado con diferentes componentes. Que evidentemente tendría una constitución diferente. Y es la única forma para poder combatir a aquellos que quieren la destrucción de Israel, como dice la Carta Magna de 36 artículos de Hamás, en su primer artículo, la destrucción de Israel. Esto significaría reequilibrar los demás estados en Medio Oriente. Y significaría atar al pesebre y darles de comer a todos los estados árabes para que finalmente pues digan algo positivo respecto de los palestinos y respecto de Israel. Porque hay un discurso público y hay un discurso privado, que no siempre concuerdan. Y el tercer elemento, yo creo que en la situación ideal de los países árabes o de los estados árabes no existe. Entonces tendremos siempre, la hipocresía, tendremos los dictadores, porque hay muchas formas de dictadura y de tiranía, hay muchas formas. Y eso es una de las cosas con las que tendremos que vivir. Pero si
ponemos la dignidad humana como elemento central de toda sociedad civil, con todas sus consecuencias, entonces quizás lleguemos a atajar de forma muy concreta todos los problemas de las hipocresías de las dictaduras y de las tiranías. Bueno, con esta ya nos hemos pasado de la hora, pero de largo, y con esta referencia a la dignidad humana yo creo que es una buena forma de acabar esta exposición, que es un elemento que creo central y nuclear para poder resolver los problemas que están planteados ahí. Muchas gracias, Justo. Y bueno, supongo que algunos de los deseos que has mostrado se pueden cumplir. Bueno, pues buena noche y muchas gracias a todos por su presencia.